Desde España para el mundo, con Carolina Paz Zúñiga. ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos, muy buenas tardes. Ya estamos iniciando otro capítulo aquí desde España para el mundo con nuestros queridísimos invitados esta tarde de domingo, una tarde especial, Semana Santa. Hemos tenido una Semana Santa que lo vamos a comentar ahora. Cada uno lo vive a su manera, con fe. Otros ya no tienen tanta fe. Estamos en tiempos convulsos. Y este programa lo queremos dedicar a la fe, a la Semana Santa, a lo que hemos vivido cada uno como ser humano, como cristiano. Y vamos a tener un programa muy nutriente con 3 amigos, 3 profesionales, 3 personas que nos vienen a comentar lo que hacen relacionado con esto, ¿no? Con la fe. Tengo el gusto de presentar al padre Horcajo, que nos habla siempre cada semana o cada mes de los 10 minutos con Dios, don José Manuel Horcajo, párroco de la parroquia San Ramón Nonato, ¿no? En Vallecas, en el puente de Vallecas. Bueno. Bienvenido, padre, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. De resurrección, pues aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Claro, ya estamos por la tarde. Gracias por venir. Sí, es un buen día para hablar de Dios y del Señor, sí. Así es. Y muy importante por lo demás porque se está perdiendo en estos tiempos. Ya nos contarás tu visión. Porque, ¿qué es la Semana Santa, no? Semana Santa, conocida como Semana Mayor, es un periodo de 8 días que comienza el Domingo de Ramos, culmina con el Domingo de Resurrección y es la última semana de la Cuaresma. Los días más importantes son el Triduo Pascual, conjunto de 3 días en lo que tuvieron lugar la pasión, la muerte y resurrección de Jesucristo. Y ahí está el Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección. Bueno, seguimos con nuestras invitadas. Tenemos a Cruz Quiñones. Hola, Bienvenida, Carolina. Cruz, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Ella es financiera de una empresa privada, es caminante también de Emaús, ha encontrado su verdadera identidad gracias a este retiro que ha asistido hace ya 7 años y ha puesto en primer lugar de su vida a Dios, vive con un propósito, vivir la vida que Dios ha pensado para ella. Así es. Y fantástico será escuchar tu testimonio de cómo fue todo esto hace 7 años. Sí, mi paso por el retiro de Emaús, donde pues se hace una vez en la vida, pero luego puedes quedarte en esa comunidad y es ya pues un servicio al Señor, ¿no? Donde puedes servir a Dios y seguir con ese apostolado. Qué bien, qué importante. Muchas gracias, Cruz. Y aquí tenemos también a Carlota Uriarte. Ella es diseñadora gráfica, estudió multimedia y comunicación, es directora de marketing de Aute, ya nos contarás, sí. Que la idea es acercar a los jóvenes a la iglesia. Estudiaste en el Colegio Monte Tabor y eres perteneciente a la familia de Schoenstatt, ¿no? Que está aquí en España y también en Chile. Que yo tengo mucho cariño a Schoenstatt porque bauticé a uno de mis hijos con un párroco de allí. Bienvenida, Carlota. Muchas gracias. Gracias por venir. Igualmente. Eso, me dicen que te acerques. Ay, perdón, que hablo bajito. Bueno, padre, Oigo en mi corazón. Este es tu último bestseller, ¿no? Tu última novela que has escrito. Se va a presentar ahora próximamente, ¿no? El 15 de abril. Sí. ¿Cómo te inspiraste aquí? Es descubrir la voz de Dios, José Manuel Horcajo. Sí, pues mira, quería ponerle el título en primer lugar del cardenal Newman, que su lema sacerdotal era Cor ad cor loquitur, ¿no? Que es el corazón habla al corazón. Pero me parecía que el título, demasiado corazón, ¿no? Digo, al final no le puse el título. Y resulta que los obispos, en la última nota que han publicado, era Cor ad cor loquitur. Digo, me han quitado el título. Entonces yo busqué un salmo, ese salmo que dice 72, que dice, oigo en mi corazón, y luego la segunda parte que es, buscad mi rostro, ¿no?
oigo mi corazón, buscad mi rostro, ¿no? Entonces es como que en el corazón escuchamos cómo hay que buscar el rostro de Cristo, el verdadero rostro de Cristo, que es el Cristo resucitado, claro, es el que vamos a buscar. Entonces es un poco una forma de descubrir cómo Dios nos habla en medio de la vida ordinaria, en medio de la oración, en medio del trabajo, en medio del descanso y de la familia, ¿no? Y en medio de las canciones. Ahí sale, en cada episodio sale una canción que a mí me ha llevado a Dios, ¿no? Como las canciones son también un momento de encuentro con Dios y Dios nos dice tantas cosas a través de las canciones, ¿no? O sea, que se puede escuchar a Dios incluso en este programa de Capital Radio. Bueno, lo comentábamos con Carlota, ¿te acuerdas que la música es muy importante en misa, es motivadora, es reflexiva, es fundamental? Sí. Los coros que hay en las iglesias de niños o de adultos, incluso de personas mayores. Oigo en mi corazón una invitación a escuchar a Dios que nos habla bajito en nuestro interior, con un estilo cercano y desenfadado que ya conocemos por al cruzar el puente. El autor nos guía por un itinerario espiritual enriquecido con experiencias y anécdotas. ¡Wow, padre, qué maravilla! Está muy bueno esto, ¿eh? El vinilo. Sí, el vinilo no desaparece. No, por supuesto, nunca tiene que resucita el vinilo. Bueno, cuéntanos quién mejor que tú, que aquí, mira, naciste en Madrid, 1974. Se ordena sacerdote en 2001. Fue nombrado párroco de San Ramón Nonnato en Madrid en 2009. Ministerio que ejerce en la actualidad, además de ser capellán de un colegio y una residencia. Doctor en teología por la Universidad San Dámaso. Imparte clases de moral. Autor de varios libros, 6 de ellos publicados en Palabra, editorial. Ganador del premio a la caridad en acción, otorgado por Religión en Libertad, del galardón a la pastoral social de la Universidad Francisco de Vitoria. Y premio Servicio de la Caridad de la revista Misión, en 2025. ¡Wow! ¡Qué trayectoria, eh! Eso me pasa por ir a Vallecas. En Puente Vallecas hay tanto que hacer en Vallecas. Hay tanta necesidad, hay que hacer hasta milagros, ¿no? Porque... ¿Tú pediste que te tocaran, que te destinaran en Vallecas o te No, yo estaba en la parroquia de las Delicias, ahí cerca de Atocha, y un día llegó el vicario y dijo, había pensado en enviarte de párroco a San Ramón Nonnato, ¿quieres ir? Y yo, como estaba estudiando la obediencia en Santo Tomás de Aquino, no me quedó más remedio que ponerla en práctica. Y dije, obediente. Pues sí. Y luego me metí en internet y ¿dónde está esta parroquia? De Puente Vallecas. Cuando se lo dije a mi madre, se pilló un enfado. Pero ¿cómo te llevan a Vallecas? ¿Pero qué has hecho, hijo mío? Un castigo. Y sin embargo es una maravilla porque ahí ves los milagros. O sea, el Señor está como muy cerca de los pobres. Es un misterio que hay unas conversiones tremendas y unos momentos de encuentro con Dios muy bonitos, porque Dios, como que Jesús tiene un cuidado especial a los pobres, ¿no? Y se vuelca, hace de las suyas, ¿no? Entonces yo estoy todo el día contemplando cosas maravillosas, ¿no? En medio ¿Te van de la mucho pobreza. A ver a la parroquia? Van a verte, a pedirte trabajo, a pedirte todo, cosas. Todo, sí, o sea, ¿no? había ¿Todos trabajo, los días o solo los domingos? Bueno, tenemos un comedor social, estamos a comer 200 personas cada día, entonces claro, están ahí todo el día, ¿no? Claro. Pero bueno, que ¿De desayuno a cena o cómo es? Desayuno no, pero comidas y luego hay 5 repartos distintos, también uno de cena también, ¿no? Y hay búsqueda de empleo, tenemos 5 hogares de acogida para mujeres con niños o embarazadas, ¿no? Y bueno, un montón de cosas, ropero, rastrillo y demás, ¿no? Más las cosas parroquiales, ¿no? Y cosas familiares. Entonces están todo el día, o sea, van claro, a pedir mucha ayuda porque y sobre todo a rezar y a desahogarse. O sea que una vez una mujer con un bebé, padre, que el niño me llora, que no sé qué hacer. Y digo, pues llévala al médico. Dice, no, si vengo del médico, el médico dice que está bien. Me lo lleva al sacerdote a ver qué puedo hacer, ¿no? La pobre está desesperada, claro. Entonces es muy bonito porque están como cerca de Jesús. Además, en la parroquia está todo el día el Santísimo expuesto. Y entonces el verdadero imán, o sea, el verdadero centro de la parroquia es entre misa y misa, se pone el Santísimo, está abierta la parroquia todo el día. Cosa que, por cierto, aprovecho para hacer publicidad. Parroquia tiene que estar abierta. Exacto. Si no está abierta, no es parroquia. O sea, para la comunidad, todo el día. ¿No? Claro. Entonces la gente está abierta a veces a las 3 de la tarde y más gente que a las 11. O sea que, pero al estar el Santísimo expuesto todo el día, pues hay mucha fuerza, ¿no? La gente va a llorar, va a consolarse, otros van a cargar el móvil también, ¿no? Otros a dormir, bueno, hay de todo, ¿no? Pero todo es junto a Jesús, ¿no? Noto que a Jesús le gusta que vayan, ¿no? Y entonces, claro, te piden ayuda a todo tipo de cosas, ¿no? Y confesiones y ya solo contarte sus vidas, sus traumas, pues te tienen 1 hora. En menos de 1 hora no lo cuentan. Un párroco, un padre es como un psicólogo también, ¿no? Muchas veces. Mucho más que un psicólogo. Pero sí, porque tienes que aprender la psicología de comprender, de escuchar, de prestar atención y dar una palabra de aliento, ¿no? A veces, bueno, simplemente con escuchar
Esa forma de escuchar que no dices una sola palabra, pero escuchar una hora con atención no es nada fácil, ¿eh? Pero sí, la gente busca a Jesús, en el fondo, ¿no? Y Jesús se vuelca con ellos grandemente, sí. Uh-huh. Y si partimos con lo que nos motiva a comprender lo que es la Semana Santa, ¿qué es para vosotros la fe? ¿Por qué se está perdiendo la fe en estos tiempos? Pues, qué pregunta. Yo creo que se está perdiendo, pero a la vez hay bastante esperanza. O sea, creo que, al menos yo hablo como joven, creo que ahí está habiendo una revolución muy del Espíritu Santo. Estamos en tiempo del Espíritu Santo y se nota de que está habiendo muchas conversiones. También, pues eso, ya no solo por que esto es obra del Espíritu Santo y es... Pero el joven yo creo que no le basta, ¿no? Que hay una crisis identitaria en la sociedad. Total. Muy grande. Ya no sabemos quién somos, qué hacemos, para qué existimos, cuál es nuestro origen, que somos hijos. Y cuando hay una pérdida tan grande de identidad, pues el joven, al menos lo que yo he percibido también en mi experiencia, es que se para y se hace una pregunta de ¿y todo esto para qué y quién soy, ¿no? Y bueno, la Iglesia como madre tiene una respuesta, ¿no? Y yo creo que se está viendo, y yo tengo esperanza en el sentido de que los titulares en prensa son horribles y las noticias, guerras y tal, pero el Señor ha resucitado, ¿no? Y tiene palabras de vida eterna, y yo creo que estamos viendo un cambio en las generaciones, que incluso dentro luego de las familias puede haber conversiones de generaciones mayores que a lo mejor han sido dañadas por lo que sea de que hayan experimentado en su vida, por tabúes o por que la Iglesia pues no ha sido madre para ellos, pero creo que está habiendo un cambio en ese sentido de a través de la comunidad y de la vivencia personal con el Señor de cada joven, que está habiendo muchas conversiones. No sé cómo lo vives tú en la parroquia, pero yo lo que veo con mis amigos, en mis grupos de amigos incluso muy alejados de la fe, que la pregunta en el bar tomando una cerveza suele acabar hablándose de Dios. Porque tú, Carlota, tienes distintos tipos de amigos, porque estudiaste publicidad, ¿no? Comunicación, diseño gráfico. Pero, ¿cómo entraste a Schoenstatt? Alguien te invitó, obviamente, siempre llega alguien que te cautiva, que te invita. Cuéntanos un poquito tu historia. Pues mis padres deciden enviarnos a mi hermana y a mí, que yo tengo una hermana melliza, a un colegio de Schoenstatt, porque estaba cerca de casa. Y ¿aquí también en Madrid? En Pozuelo, en Pozuelo, sí, al lado del santuario. Y simplemente porque el director que abrió el colegio era un director que es donde yo tuve, bueno, el infantil, el parvulario y tal, y a mis padres les encantó. Como la guardería, ¿no? Sí. Okay. Y mis padres les encantó la metodología, la pedagogía de Schoenstatt, que reside mucho en la identidad original. Por ejemplo, las clases son separadas chicos y chicas, luego en bachillerato nos unimos, pero esa pedagogía identitaria de entender quién es el varón, quién es la mujer y también en la enseñanza, les gustaba mucho a mis padres. Entonces seguimos a este director y nos fuimos todos a la creación de este colegio. Y la verdad es que ha sido una pasada. O sea, el colegio, en mi caso, sí, hay muchísimas anécdotas de gente que el colegio ha sido su peor etapa de la vida, bullying y todas estas cosas. Pero en mi caso ha sido una salvación, porque es donde he encontrado unos amigos que ahora residen en mi vida y que me han llevado a la fe, ¿no? En mi casa no se ha hablado tanto de fe, porque pues era una fe a lo mejor más tradicional, o creo en Dios pero no en la Iglesia y esas cosas que se dice mucho, y yo era de esas, ese ha sido mi discurso toda la vida, pero gracias a estos amigos que me llevaron al santuario, poco a poco el Señor ha ido entrando en mi vida a través de otro que me ha enseñado a mirar, ¿no? Entonces, bueno, yo he vivido muchos años alejados de hasta hace 4 años no formé parte de Schoenstatt como tal, me hice la alianza de amor con la Virgen María, que creo que Cruz también la tiene. Sí, es muy bonita. Sí. Y la verdad es que sí, bueno, yo tuve un novio muy schoenstattiano. Él fue el que él me llevó y la verdad que me quedé, empecé a ir a Misión País, que eso se hace una vez al año, que hacemos misiones por España para que España vuelva a ser tierra de María. Y vamos a parroquias pues que no tienen mucho, pues los pobres sacerdotes que están un poco solos, vamos a acompañarles. Ayudar, ¿no? Exacto. ¿Como voluntariado, algo así? Como voluntariado, una semana entera, y ayudar a, sobre todo, zonas de la España más vaciada.
sí, Qué bien. sobre todo para donde no hay juventud. Hay personas más mayores, ¿no? Exacto. Y nada, poco a poco el Señor fue entrando en mi vida en eso y hace 3 añitos o así ya tuve una conversión más personal, que lo hablábamos, justo lo comentábamos antes, de que ahí ya pues el reconocer a la Iglesia como madre y el sentirme yo hija y perteneciente a esta comunidad que es la Iglesia, que es tan maravillosa, ¿no? Y fue gracias a un retiro de Feta, que es justo la versión para jóvenes de Maús, y gracias a ese retiro pues te planteas muchas preguntas y bueno, fue un cambio, lo hablábamos antes, que cuando el Señor irrumpe en nuestra vida lo cambia todo, y en mi caso también lo cambió todo, mi trabajo, mis relaciones, yo tenía una relación, yo vivía con mi novio, o sea, imaginaos, o sea, vida fuera de la iglesia totalmente, no iba a misa los domingos, y fue ese retiro lo que hizo en mí dejarlo todo por el Señor. Porque te enamoras tanto que lo tienes que dejar todo, ¿no? Y ahora no sigues con este novio Johnstottiano, ¿no? Ahora tengo un novio maravilloso, pero no, sí, los dos vivimos con el Señor en el centro de nuestra relación. Pero bueno, hasta empezar con este chico estuve sola un tiempo también de trabajo con... Pues eso, yo siempre se lo digo a mis amigas que solteras, ¿no? Es un tiempo tan bonito de profundizar en formación. A mí la teología del cuerpo me ha cambiado la vida, Juan Pablo II me ha cambiado la vida, y sí, que la Iglesia tiene una propuesta maravillosa, que no se ha inventado nada, está todo en la palabra que está viva, y que yo creo que es un momento de adentrarte en ello y a dejar que el Señor vaya tocando poco a poco el corazón. Yo me acuerdo de la primera vez que me confesé después de todo este tiempo fuera de la Iglesia, que me dijo un sacerdote, el Señor te va revelando la verdad, ¿no? Te va como quitando el velo a las verdades en tu vida. Y porque yo preguntaba, joder, ¿por qué no he creído en esto antes? Y como los tiempos del Señor son los tiempos del Señor, ¿no? Y la verdad es que estoy súper agradecida al movimiento de Schoenstatt, sobre todo porque ha sido... Sí, la mater, al final, la Virgen María es como nuestra madre, ¿no? Y esas gracias del santuario, que es el acogimiento, la transformación interior, el envío apostólico, o sea, lo que hablábamos el otro día, ¿no? Que sin apostolado no somos nada. Hay que entregarse para amar y sentirse amado. Entonces, eso me ha enseñado Schoenstatt, y la verdad es que estoy aquí gracias a ellos, la verdad. Pero sí. Luego nos contarás que tu trabajo también está relacionado con esto, porque trabajabas en una asociación, en una fundación, o sea que ha cambiado todo. Ha cambiado todo, sí. O sea, yo me he dedicado al mundo de las agencias. Yo empecé a trabajar muy pequeñita, como con 18 años, en el mundo de las grandes agencias de publicidad, diseño, mundo pues de artes. Y nada, eso, cuando entró el Señor en mi vida lo dejé todo, dejé mi trabajo y empecé a trabajar en la Fundación Jérôme Lejeune, un sitio maravilloso que tratan enfermedades de discapacidad intelectual. Y nada, gracias a también mi jefe, Pablo Sigris, que es sostatiano también, pues bueno, fui encontrando mi camino también en lo laboral. Sentí una llamada muy grande del Señor en el que no todo el mundo lo tiene que hacer, pero que mi trabajo también tenía que ser dedicado a la Iglesia. Y me llamaron desde AUTE, que es una fundación que se encarga de acercar a los jóvenes a la Iglesia. Y ahora hago los talentos que me ha dado Dios, que es el diseño, la creatividad y la comunicación. No, lo que estudiaste. Lo que estudié. Y los pongo al servicio de la Iglesia de esta manera, ¿no? Tan maravillosa. Pero bueno, yo siempre lo digo que es una suerte poder trabajar de esto, y sobre todo viendo los testimonios de gente a través de este proyecto, cómo se convierten o cómo llegan a la Iglesia, ¿no? Que es lo que hacemos. ¿Y tu hermana y tus padres? ¿Tu hermana no está contigo en Schoenstattiana también? Mi hermana empezó en Schoenstatt, pero sí, es melliza, pero mira que a mí me parece precioso la creatividad de Dios al hacernos, porque no nos parecemos en nada. Y al final ha encontrado su lugar en Comunión y Liberación, y ella vive su fe ahí. Su comunidad es Comunión y Liberación. Y me encanta porque eso nos nutre también mucho. Somos mellizas, pero diferentes, y en diferentes comunidades, ¿no? Pero bueno, en una misma, que es la Iglesia. Entonces, al final, somos de la misma familia. Y mi hermano pequeño está haciendo Bartimeo ahora. Está en Bartimeo, o sea, que todos de lo mismo. Y mis padres, los pobres, ya es como la conversación todo el rato gira en torno a Dios en mi casa. Poco a poco ya se van adaptando, vienen a nuestras cosas. Qué increíble, porque ellos no eran muy creyentes o... No. O sea, tradicionalmente, ¿no? Un poco, yo creo que la fe antes se vivía un poco más así, sí, pues comunión, bautizo y poco más. Pero bueno, lo que sí que mis padres nos han aportado mucho en mi casa es hablar
como a reflexionar, a preguntarse cosas, no tabúes de cosas raras. No de... te guardes nada, justo, coméntalo. Justo, cada uno en mi casa votamos a un partido político, cada uno vamos a un sitio, o sea, como que hay una libertad de ser, y eso yo creo que es lo más bonito que me han dado a mi casa. Fundamental. Sí, total. Bueno, y también influye el colegio, ¿no? Donde te 100%, pusieron. 100%. Si no hubieras estado en ese colegio religioso, tampoco quizá hubieras sentido este llamado, no sé. Claro, o sea, yo, pobres profesores de religión, porque los Todo en una adolescentes cadena. somos unos pesados. Yo me acuerdo a mi profesora de religión, Teresa Mazón, que yo era una rebelde con la iglesia, yo Dios sí, la iglesia no, porque los homosexuales, porque no sé qué, y entonces yo pienso la labor del profesor de religión de un colegio y digo, madre mía, pobrecitos, Qué difícil. qué difícil, pero qué labor tan bonita hacen. O sea, porque es poner esas preguntas en el corazón del joven y acompañarles. Y qué paciencia también, ¿no? Entonces, sí, o sea, cambia la vida tener esa compañía de un colegio donde valoran también este crecimiento, ¿no? Que está genial lo académico, pero sin lo espiritual no somos nada, ¿no? No podemos separar. Fundamental. Sí, totalmente. Qué bonito tu testimonio. Cruz, cuéntanos tú, por favor, qué es la fe ¿Qué te para cuento, ti y Carolina? lo tuyo de ser caminante de Maús. Cuéntanos un poquito tus inicios en esto. Hace 7 años, alguien te invitó también, me imagino. ¿Cómo Sí. llegaste a este retiro? Fue muy curioso porque cuando yo caminé en Emaús, que va a hacer ahora 7 años, en un fin de semana que era se celebraba en la iglesia la misericordia de Dios, ya apuntaba maneras. Ese fin ¿Pero de tú ibas semana ahí siempre a misa los domingos? No, o no. Ah. Yo estaba más perdida que Nemo. Yo desde pequeña... En tu vida. Sí, y además que llevaba... caminaba por la vida aplastada. Triste, el miedo cada vez ganaba más territorio en mí y bueno, pues vivía desde la ansiedad. Yo iba a un psicólogo y este psicólogo, yo le cuento pues mi vida, ¿no? ¿Qué edad tenías en ese momento? Yo tenía 40 años y le comentaba pues cómo estaba, ¿no? Mis niveles de ansiedad, que mi vida era muy normal porque tenía una familia, unos padres, un hermano, tenía un buen trabajo, pero tenía un vacío que no lograba saber cómo tenía que rellenar eso, porque desde el trabajo padecía el síndrome del impostor. Tenía ahí como un murmullo siempre dentro de que no era válida, de que no hacía las cosas bien. Bueno, la verdad que... Y a la vez tenía tantas máscaras porque yo siempre tenía buena cara para todo el mundo y siempre quería agradar a los demás y bueno, mi vida era un caos. Y mi psicólogo me dijo, recuerda cuando tú tuviste paz. Que digo, pues yo, pues cuando iba a mi parroquia, cuando iba a misa, digo, pero yo eso lo dejé. Dice, bueno, pues vas a hacer un retiro, si quieres. Es el retiro de Maús. Digo, bueno, ¿yo qué tengo que hacer? Y bueno, me mandó una aplicación, me apunté, me llamaron y ese fin de semana pues allí fui y yo no sabía ¿A dónde ibas? ¿A dónde iba? ¿Qué ibas a hacer ahí? Y ahí pues tuve un encuentro personal con Jesús vivo, con Jesús resucitado. Y fue muy bonito. Para mí fue el pistoletazo de salida. No es que ese fin de semana me cambiara la vida, es que ahí empezó mi camino de madurar en la fe, de encontrar de nuevo la paz, de saber que había esperanza, recuperé la alegría. Y fue pues todo este proceso de mucho tiempo, ¿no? Donde el Señor me ha mostrado pues que Él es más grande que todo mi caos, que es más grande que mi miedo, que es más grande que mi tristeza y que está conmigo, que vamos los dos juntos, que ya no estoy sola. La soledad también me pesaba mucho. Yo ahora vivo sola, con mucho contacto con mis padres, con mi hermano, pero llegas a casa y estás sola, pero ya no me encuentro sola, o sea, yo estoy feliz.
tengo los mismos problemas que siempre, pues mi padre que no se encuentra bien de salud, los problemas del día a día, pero ya los afrontas de otra manera, porque vives en la presencia de Dios. Él está contigo y te da esa paz que el mundo no te la puede dar. He aprendido a hacer ese silencio interior y a verle desde el corazón. Mi mente pudo parar y desde mi corazón ahora es la que ilumina la mente, ¿no? El Señor te va instruyendo, te va mostrando ese camino y sigo caminando. Sigo caminando. Ahora estoy sirviendo en los retiros de Maús. Es poder ofrecer a otras personas lo que a mí me dieron, ¿no? Dad gratis lo que recibisteis gratis. Y esto va pues de amor, de acoger a las personas, de no juzgarlas, porque yo tuve que aprender a quererme a mí misma primero, que es lo que me mostró el Señor. Yo te he creado, eres mi mejor creación. Me lo dice a mí, te lo dice a ti. ¿Cómo no te vas a querer tú, no? Entonces aprendí a quererme, aprendí a parar esa voz que me estaba juzgando todo el rato, aprendí a no juzgar a los demás, aprendí a conocer a Dios, a tener esa relación íntima con Él, a ponerle lo primero en mi vida y desde ahí empezar una vida nueva. Como dice, ¿no? en Jesús, yo hago nuevas todas las cosas y me hizo nueva. Y estoy aquí, pues, dando ese testimonio de esperanza, ¿no? Para las personas que se encuentran pues, en tinieblas, que no saben hacia dónde ir, que no saben lo que están buscando, pues el Señor no invade, eso sí, Dios no invade, Dios te invita y a lo mejor hoy te quiere invitar, ¿no? A que le busques. Qué bonito, qué importante lo que dice este llamado. Hay mucha gente que se va a sentir identificada con lo que dice, sin duda. ¿Y tu trabajo? Pues tu trabajo el día a día eres financiera, trabajas en una empresa yo trabajo privada. en una empresa privada con mis compañeros que no comparten, por ejemplo, mi fe, pero no pasa nada. Esto se trata de amor, de tratar a los demás como quieren Que les traten, ¿no? efectivamente, como quieres que te traten a ti, tú trata a los demás. Y no hay que estar hablando a lo mejor de nada específico, sino del amor. Y entonces luego las personas te preguntan, oye, ¿tú por qué tienes esa paz? ¿Por qué no te dejas llevar por todas estas noticias de caos, de incertidumbre? Digo, bueno, yo es que sé de quién me he fiado, ¿no? Que es de Dios. Y yo cada mañana pues le digo, Señor, ¿con qué me vas a sorprender hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? Y digo, utilízame de instrumento, ¿no? De vocera. Claro, digo que vamos juntos de la mano. Y entonces Él es el que me guía, ¿no? Y es una relación constante con Él. O sea, no es que te vayas a una iglesia y digas pues, oraciones, que está muy bien, por supuestísimo que hay que ir la Eucaristía, hacer vida sacramental, por supuesto, que es donde también el Señor nos va sanando el corazón en la Eucaristía, cuando comulgamos, cuando nos podemos confesar con el sacerdote, ahí el Señor también nos sana y bueno, estás con Él y vives esa presencia constante con Él y por eso puedes vivir en paz. Se te ve que tienes una luz, una paz interior y exterior, wow, ¿no? ¿Qué le dices a esas personas, por ejemplo, en tu trabajo o en otros ambientes que te dicen, oye, pero tú, ¿por qué eres tan devota o tanto amor Pues a digo, Dios? Porque me imagino que te harán esas preguntas. Sí, pues digo, pues no lo sé, porque la fe es un regalo, es un don. No la puedes comprar, no puedes... No es que seas mejor que otras personas, tampoco se trata de eso. Digo, pues que me ha elegido Dios. Es un llamado. ¿No? Pero, insisto, no solamente a mí, es para todo el mundo. Para todo el mundo, todo el mundo. Si hoy te paras y dices,
wow, qué mensaje de esperanza, yo también quiero sentir eso. Pues pídeselo a Dios. Dios, si realmente existes, muéstramelo. No tengas miedo, no tengáis miedo. Para las personas que hoy nos están escuchando, no tengáis miedo, pedírselo. Él os lo va a mostrar. Quizás hoy, pasado mañana, el siguiente mes, cuando sea. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, pero va a tener respuesta. Dios dirá. Dios dirá. Nos vamos a una pausa comercial rápidamente, que estamos... Yo por lo menos estoy encantada de conversar con vosotros. Qué agrado, qué domingo tan nutriente. Ya volvemos, nos separamos un segundito desde España para el mundo. Ya estamos de regreso de esta pausa aquí con nuestro programa dedicado a Semana Santa, a la reflexión, a la paz, a los testimonios de nuestros invitados, que es un honor tenerlos aquí en el estudio y poder compartir este domingo, porque la fe se va perdiendo, los jóvenes no están motivados, quizá mucha redes sociales, mucha tecnología, hay tantos factores y quizá a veces los colegios son los que nos ponen a uno en el camino de decir tengo que, o quiero ir a misa, no quiero dejar de ir, ¿no? O cuando uno, antes de casarse, preparación al matrimonio, o hacer la comunión, la confirmación. Semana Santa es el tiempo ideal para que el ser humano medite sobre sus acciones y los cambios que deben realizar para acercarse más a Dios y cumplir con sus mandamientos. Padre, ¿se acercan mucho a ti a confesarse, a pedirte ayuda? Porque también la feligresía uno te puede ver como un Dios, siempre a veces como que necesito ayuda, voy a ir a ver a mi párroco, ¿no? Voy a ir a hablar con él. Bueno, saben que yo soy más pecador que todos ellos y el que más se confiesa soy yo, ¿eh? Yo me confieso. Pero mira, hablando de la confesión, recuerdo no esta Semana Santa, sino hace unos años, vino una persona, una mujer que había ejercido durante muchos años la prostitución y en ese momento no solo era prostituta, sino que era madame de un burdel, regentaba un burdel, ¿no? Vivía ahí cerca, en Vallecas, ¿no? Nunca había entrado a la parroquia. Entonces ella decía que estaba en casa y notó una llamada, dice, de sus ángeles, ella decía que hablaba con sus ángeles, las personas también que están muy perdidas, tienen un contacto con lo espiritual, o sea, ese renovar, esa, digamos, renovación de la vida cristiana que hay ahora, no es que sea nueva, sino que todo el mundo, aunque esté muy alejado, tiene una voz interior. Bueno, entonces esta mujer dice que sus ángeles le dijeron, sal a la calle. Entonces ella siempre les decía de salir a la calle. Ve hacia el parque. Y fue hacia el parque. Y hacia el parque se encontró con la procesión. La procesión de Semana Santa, que justo... Wow. O sea, que entonces ella nunca había visto una procesión. Entonces vi un montón de gente, una imagen y tal, los tambores y tal. Y se sumó y fue. Y la procesión, claro, va poco a poco, ya fue sintiendo cosas, ¿no? Y llegó, claro, a la puerta de la iglesia, ¿no? Entonces, al llegar a la puerta de la iglesia, notó que los ángeles le decían, entra dentro. Nunca había entrado en la parroquia y vivía relativamente cerca, ¿no? Nunca había entrado en la parroquia, ¿no? Entró dentro y había un sacerdote confesando. Era un compañero mío, uno jovencito, que estudiante de estos sacerdotes que vienen a estudiar a Madrid, a hacer sus estudios y se vuelven a su país, ¿no? Era colombiano, ¿no? Uh-huh. Y entonces ella, entró en el confesionario a confesarse. Y entonces empieza a contarle abortos, prostitución, droga, bueno... El pobre sacerdote que llevaba 2 años de sacerdote nada más, ¿no? No sabía qué es. Le dijo, perdona, es que esto es mucho, mira, voy a llamar al párroco que se encargue porque yo es que soy muy joven.
necesito ayuda. Esto ya me supera, ¿no? Entonces se pone asustado, me llamó a mí, ¿no? Entonces ya hablando con ella, ¿no? Y se confesó. Y ese mismo día cerró el burdel. Wow. Y desde entonces, o sea, dejó esa vida, cerró y sigue cerrado, ¿no? Y ahora mismo es una de las mejores, es una cocinera estupenda, es una de las mejores colaboradoras del comedor, ¿no? Y viene a ayudar y demás, y está en uno de los grupos de alabanza que tenemos carismáticos en la parroquia, alabando al Señor con sus ángeles, ¿no? O sea que... Claro, porque ahí nació su llamado. Bueno, yo cuando la veo adorar al Santísimo es maravilloso porque... Está adorando al Santísimo y se pone a hablar con él, no sé qué, susurra, le habla y tal, le leva los brazos, tal. Es un espectáculo en sí misma, ¿no? O sea, que un amor al Señor inmenso, ¿no? O sea, yo veo, o sea, que Dios va tocando los corazones y el que se deja seducir, ¿no? Pues desde su corazón hay una explosión de vida cristiana maravillosa, ¿no? Entonces eso, hay grandes conversiones. Luego no todo el mundo tiene grandes conversiones. En mi parroquia tengo una anécdota muy graciosa, que es única en la historia de la Iglesia. Sucedió un domingo de resurrección como hoy. Sucedió que estaba proclamando el Evangelio, el cirio pascual recién encendido, todo alto, flamante, tal, ¿no? La solemnidad del Evangelio del Domingo de Resurrección, y aparece al fondo de la parroquia uno de los mendigos que así muy alto, ¿no? Que va avanzando por el pasillo central y se iba dirigiendo a la gente, a derecha e izquierda, ¿no? Y la gente... Quítate, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Pero seguía avanzando, yo digo, que se acerca, que llega, hasta que querrá. Ya, hasta que llegó al pie del altar y resulta que iba con un cigarro. Entonces estaba pidiendo fuego a la gente. Entonces la gente, claro, se quita de encima. Y cuando vio el cirio pascual, se elevó. ¡Oh, esta es la mía! Entonces cogió, encendió el cigarro pascual, pegó una calada y se fue tan tranquilo por la iglesia. Único, o sea, el cirio pascual que sirve para como encendedor, ¿no? Bueno, se ve que a él no le afectó. Sí, a él no le afectó la vida espiritual, ¿no? Pero yo lo que sí veo es que para que haya un encuentro con Dios, un encuentro con Jesucristo, tiene que haber una comunidad. Una comunidad que te reciba, una comunidad como el colegio, una comunidad, la primera comunidad es la familia, evidentemente, ¿no? Una comunidad que lo vive, que vibra, ¿no? Entonces una comunidad que te acoge de corazón, ¿no? Entonces ahí, en esos encuentros que estamos hablando de los nuevos métodos de evangelización, como el Maús y demás, o tantos otros, ¿no? Pues la familia de Schoenstatt, ¿qué sucede? Pues hay una comunidad que vibra con el mismo corazón de Cristo y te hace tocar a Cristo. Entonces no sé qué me pasa, pero cuando estoy con vosotros, pues es que siento algo, que me encuentro a Cristo. Ese es Cristo, que te está tocando el corazón, ¿no? Entonces ahí cuando empiezas a escuchar la voz de Dios, o le escuchas a Dios desde el corazón, desde tocar a Jesucristo, o si no lo encuentras, ¿no? Yo creo que... ¿Y cómo fue tu experiencia personal, padre? ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo entraste al seminario? Es que no nos queda programa ya para hablar de eso, porque no, todavía sí. Es una historia un poco larga, pero bueno, un resumen. Sí, un resumen, como siempre en la radio. Y a los 18 años yo estudiaba ingeniería industrial y tenía mi novia, jugaba fútbol, jugaba béisbol, o sea, tenía todo y demás, ¿no? ¿Tus padres, hermanos tienes? Sí, somos 4 hermanos, mis padres íbamos a misa los domingos, familia católica normal, íbamos a la parroquia y demás, ¿no? Y mi idea era casarme, ser ingeniero, casarme y ya está, ¿no? Y entonces me invitaron a un retiro espiritual de la parroquia, ahí en el Escorial, y entonces fuimos y a las 4 de la tarde, el sábado 3 de marzo de 1992, entré a hablar con el sacerdote y le dije, mira, estoy un poco inquieto, no sé, no me centro en las meditaciones que das. Y dice, sí, ya te veo que estás muy despistado. Y dice, entonces, va bien todo, de la novia así bien, los estudios bien, todo contento y tal. Entonces, ¿qué te pasa, no? Y entonces dije, se me escapó, ¿cómo decir? Es que creo que Dios me pide algo. Y de repente vi clarísimo que Dios me pedía que fuera sacerdote. Nunca lo había pensado en mi vida, nadie me lo había propuesto, ¿no? De hecho, luego me decían los de la parroquia, no, el que pensaba que iba a ser cura era tu hermano, tú no, tú estás todo el día por ahí con el fútbol y las chicas y no sé qué. ¿Pero cómo lo viste? ¿Cómo se ve? ¿Se ve de verdad eso? Sí, lo vi tan claramente como que ahora que llevo 25 años de sacerdote, ¿no? Que este año cumplo 25 años, ¿no? Lo vi con la misma claridad. Es un poco raro, yo comprendo que lo normal es que la gente lo va viendo poco a poco, una inquietud. No, yo nunca tuve inquietud ni nada, ¿no? No tuve dudas, no tuve pensamientos, no tuve conversaciones sobre el tema, jamás. ¿Y qué le pareció a tu novia? ¿Se lo dijiste a ella? Pues mira lo que me dijo, dice... Yo llevaba una temporada rezando por ti, no sabía por qué. Ella también era de la parroquia. Dice, no sabía, pero sabía que tenía que rezar por ti. Dice, ahora sé por qué es.
No, y se quedó muy contenta, sí, sí, sí. No, contentos no mis padres no, se pedían un enfado tremendo, ¿no? Porque cuando les dije que dejaba la carrera para entrar en el seminario, pues como comprenderás, no le gustó nada, nada, nada. Entonces Ahora decía, terminaste ingeniería, ¿no? ¿Eh? No terminaste. No, entré en el seminario, sí, sí, sí. Lo dejé ahí. Eso fue quemar las naves, ¿eh? Y eso fue muy bonito, ¿no? La Bueno, verdad que una fue, vocación, un llamado. Sí, 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 sí. Cuando lo ves claro, es que yo lo vi tan claro que cuando entré en el seminario, a ese grupo de discernimiento, me acuerdo que todos los jóvenes hablaban, bueno, pues yo lo estoy viendo, yo estoy pensando, yo lo veía tan claro, digo, yo no puedo hablar tan claro que se van a asustar. Pues lo disfracé un poquito, bueno, sí, creo que sí, pero vamos a ver. Pero vamos, lo tenía súper claro, sí. Y de ahí hasta hoy, ninguna duda, siempre todo... Hubo un momento que tuve una duda de si ser religioso. Fíjate, porque yo tenía mucha devoción a San Francisco de Asís y dije, oye, esta llamada de Dios para ser sacerdote que no pintaba nada conmigo, ¿no? Que no encajaba, ¿no? Que, yo tenía una vida un poco desarreglada, que no lo voy a contar aquí en las ondas. Pero entonces no encajaba con mi perfil, ¿no? Entonces hubo un momento que dije, y no ser franciscano, que tenía mucha devoción a San Francisco, pero bueno, hablé con mi director espiritual, ¿no? Y bueno, esa es una idea que se te ha colado, más que una voluntad de Dios, efectivamente, vi que era como una idea, ¿no? O sea, hay que distinguir mucho entre las ideas que tenemos y la voz de Dios. Por eso es el libro que es decir, que a veces pensamos cosas, pero no, la voz de Dios se nota en el tacto, se nota en la vibración, se nota en el corazón, se nota en el estremecimiento, o sea, Lo sientes, ¿no? te llena, o sea, te llena y hasta te llena a los demás, es algo que tiene que pasar por tu cuerpo. Si no entra en tu cuerpo, no es la voz de Dios. ¿Dónde se puede comprar tu libro? No, Padre, supongo que en las mejores librerías. Y en ¿Va a Amazon. estar en Amazon, por ejemplo? O... Sí, en Amazon y sí, algunos me han dicho que lo han comprado en Amazon y en las librerías religiosas suele estar, ¿no? Exacto. No sé si en el Corte Inglés, el FNAC estará, pero... Bueno, oye, pero sí, también sí, sería sí. una buena idea tenerlo ahí. Sí, sí, Depende de, sí, ¿no? sí. Claro, o sea, normalizar el tema de la fe, de la religión, normalizarla, que esté... ¿Por qué siempre en librerías de...? Sí, a veces están, normal. pero están tan ocultos que no, como que no están, ¿no? Porque eso Pero es lo que sí, sí. yo noto, como que la gente, cuando yo digo voy a misa, hay gente que te mira como raro, porque vas a misa, así como... Entonces yo digo, ¿pero por qué? Es lo más bonito que hay. Y quiero que mis hijos vayan también, van, por supuesto, pero hay veces que no, por los estudios, pero que es algo que uno lo lleva dentro. Ahora, el día a día te consume, el trabajo, es todo, pero que es distinto a ustedes que han sentido ese llamado de Dios, pero ¿qué le podrías decir, padre, a los jóvenes que no tienen fe, que no les interesa? O sea que el joven hoy en día quiere ¿Por qué está pasando esto? Es una crisis, ¿no? Bueno, el joven quiere tocar algo, quiere algo auténtico, algo verdadero. Entonces por eso quiere tener muchos likes y quieren, o sea, yo creo que están hartos de ideas. Por eso ese renacimiento un poco de la vida espiritual, las ideas caducas, obsoletas, ¿no? Las ideologías agotan al joven, ¿no? El joven quiere tocar para algo verdadero, ¿no? Entonces encuentra que en los cristianos, los creyentes, ve una alegría, un sentido de todo que él no lo tiene, ¿no? Muchos jóvenes que dicen, oye, pues ojo, yo no tengo fe, pero te admiro, me gustaría tener fe, porque te veo tan contento, te veo con tal sentido y tan positivo, que ya me gustaría a mí tener eso, ¿no? No lo tiene. Entonces eso por envidia se va contagiando, ¿no? Necesitan tocar. Entonces, ¿qué hay que hacerles? Pues ven y verás. Claro. O sea, al joven que le digo, o sea, no le cuento rollo, ven y verás, es lo que hacía Jesucristo, ¿no? Ven conmigo, verás. Participa, ven, y ya está. Y luego sacas tus conclusiones. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a sentir en el cuerpo de la iglesia, empieza a sentir en su cuerpo novedades, ¿no? Y luego ya hay que hacerle interpretar esas novedades que es como te habla Dios, ¿no? Porque uno puede decir, pues me he sentido bien, pero como un concierto más, ¿no? Un efecto de masas. No, es que esto es parecido, pero no es lo mismo, ¿no? ¿Quién está detrás de eso que estás sintiendo? Uh-huh. Pero es difícil eso de cuando no lo veo, no lo creo. Uh-huh. ¿Cómo le dices a un joven que sí, que puede sentir a Dios contigo o hablar con Él? Porque es verdad, hoy por hoy no te veo, entonces como no te veo, no existe. Hay mucha gente que no existe Dios. No. Claro. O sea, yo creo que, por ejemplo, en Schoenstatt, esta envidia sana que hablaba el padre, le llamamos interrogante irresistible, ¿no? Que es como un interrogante de alguien que me hace como, es tan irresistible que necesito como pegarme a él, ¿no? Y la fe se contagia por eso, ¿no? Yo creo que cuando ves a uno que
que es feliz y que tú no tienes eso que tiene él, te pegas hasta que se te pega lo que tiene, ¿no? Entonces, es que no, yo creo que es muy tangible, o sea, cuando empiezas, o sea, si nos quedamos en el término de las ideas y tal, sí, pero cuando empiezas a vivir tu vida espiritual, se tangibiliza directamente en el que el otro te mira de forma diferente, te abraza de forma diferente, amas de forma diferente, te sientes hijo preferido de Dios, entonces eso cambia tu vida, entonces es tangible. Lo que dice el Padre en el cuerpo también, o sea, en la paz que decía Cruz antes, ¿no? Pues que ya no te valen las mismas cosas. Esa necesidad de ir a misa es que se vuelve una necesidad porque necesitas un encuentro personal con el Señor en la Eucaristía, ¿no? O sea, necesitas... al final estamos llamados a la comunión y la comunión con los demás y a la comunión con el Señor. Entonces, todos tenemos este llamado, es un llamado intrínseco en el corazón del ser humano. Entonces, cuando el joven empieza a vivir esto, es que no puede pasar de largo. Lo estamos viendo con, pues cada uno con su camino, pero con Rosalía, con influencers, con famosos, pero eso pasa en el corazón de un joven de aquí al lado. Entonces, tenemos una ventaja también gracias a las redes sociales ahora, que podemos usarlas muy mal, o que es lo que hablábamos del simple like o el simple scroll y ya está, o evangelizar a través de las redes sociales y que lleve a ese joven encerrado en su casa el mensaje de Dios, que es el Evangelio, que no hay que inventarse nada, el Señor sabe mucho más que nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que hay una crisis muy grande, pero también es una oportunidad. O sea, creo que el Señor siempre... o sea, como que salva los corazones, ¿no? Más pobres, más abandonados. Entonces, lo que decía Cruz, que hay que pedirle... También hay que rezar por la gente que nos ha encontrado con él todavía, ¿no? Todavía no se han encontrado. Totalmente. Y en tu caso, por ejemplo, que hablas de las redes sociales, tú trabajas en diseño gráfico en esta empresa que habéis formado, haciendo páginas web también para las iglesias. O sea, cuéntanos que al final está relacionado, pero que, oye, es fantástico. Justo. Nosotros desde Aute, que es lo que os comentaba antes... ¿Autenticidad? Autenticidad. Al final queremos jóvenes auténticos, como decía el Padre. Vimos que el método que hemos seguido nosotros, que nos ha funcionado muy bien y que, sobre todo, que con nuestros talentos que no son nuestros, son del Señor, los ponemos al servicio, dijimos, joder, pues, ¿por qué no lo ponemos también al servicio de la Iglesia en este sentido, ¿no? Entonces hemos creado Aute Studio, que es una agencia de marketing digital para proyectos con valores, ¿no? Entonces llevamos desde procesos de beatificación, parroquias, empresas normales y corrientes que, imagínate una marca de coches que simplemente que quiere que su marca tenga unos valores afines, que no haya malversación de cosas en los mensajes, que no busquemos el clickbait que tanto se habla, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es pues esas buenas prácticas en el mundo digital y del marketing para otros proyectos. Entonces, actualmente todavía no hemos lanzado el proyecto, lo lanzamos el 16 de abril, pero ya tenemos un montón de clientes, la verdad, gloria a Dios, porque es una maravilla también trabajar con proyectos afines a los tuyos, ¿no? Sí, y como ver que es necesario. O sea, yo creo que muchas veces la Iglesia se ha juntado con estéticamente un poco caótico y un poco anticuado, ¿no? Y tal, y que los jóvenes podamos meternos ahí y con todo lo que sabemos, el conocimiento y la formación que tenemos, brindarlo de una estética. Al final la Iglesia, joder, es belleza, ¿no? Entonces, llevarlo a través de la belleza en las redes sociales, en una web. O sea, llevamos un proceso de beatificación, por ejemplo, y el sacerdote, claro, ve las cosas que le vamos haciendo y alucina, pero porque simplemente lo que necesita es un orden de lo que él ya... O sea, el conocimiento es suyo. Nosotros simplemente ordenamos y ponemos bonito, ¿no? Que eso es un poco, pues eso, la Iglesia nos ha enseñado con el arte sacro un montón esto, ¿no? Pues es hacerlo, pero con marketing, en el fondo. Y la verdad es que es una maravilla, es una maravilla. ¿Cómo es esto de la beatificación? Se supone que alguien quiere, o sea, para llegar a ser santo, que yo he estado en la canonización del Padre Hurtado, por ejemplo, en Roma, pero ¿cómo trabajáis eso? Claro, pues para estos proyectos se necesita bastante capital económico también para pues todo lo que es el proceso, porque de tanto de papeleos, de burocracias, etcétera, nosotros no llevamos esa parte, eso lo lleva pues hay un grupo que se encarga de esta beatificación, con sacerdotes, la familia de esta persona, pero nosotros nos encargamos de que toda esta propuesta
se entienda bien a nivel social y también una propuesta a nivel como un poco portfolio, ¿no? De esto es lo que hizo esta persona, esto es lo que tiene, y si quieres ayudar en esta causa, puedes apoyar de esta manera. Lo que tenían los pobres antes de esto era una web pues del año de la PUN, todo mezclado, ¿no? Entonces, simplemente lo que hemos hecho es que se entienda. O sea, el diseño, el marketing, la comunicación en redes sociales, el único mensaje que es comunicar, contar una historia. Y la gente, pues que en el mismo evangelio, ¿no? El Señor, las parábolas, comunicaba de esta manera, es contar historias que apelen al corazón y que tú digas, esto tiene que ver conmigo. Y es la manera que tenemos de trabajar nosotros. ¿Necesitáis voluntarios? Sí, nosotros en AUTE tenemos gente contratada, pero somos poquitos, la verdad. Todavía no tenemos tanto dinero, pero porque todo lo llevamos al proyecto, ¿no? Pero sí que trabajamos con voluntarios. Ahora mismo somos casi 40 voluntarios, casi todos universitarios, que ponen sus talentos al servicio del proyecto. Desde gente que le encanta el audiovisual y que estamos haciendo hasta una serie que ojalá salga pronto. De cine, pues gente que le gusta las páginas web con programación, gente que le gusta el diseño pues hacemos unos libros, por ejemplo, pues toda la maquetación de estos libros, marca de ropa, pues tenemos de todo. O sea, gente que quiera poner sus dones al servicio, vamos, bienvenidos a colaborar con nosotros, sí. ¿Dónde pueden comunicarse con vosotros? Sí, ¿A través de las redes sociales? A través de nuestras redes sociales o en nuestra web aute.website tenemos unas vacantes de voluntarios y también de trabajo, porque a veces sacamos vacantes de trabajo full time. Entonces, bueno, ahí vamos anunciando, pero a través de nuestras redes vamos contando todo. Aute.website. Sí. Okay. Sí. Qué interesante, ¿eh? ¿Cómo aprendemos? Cruz, ¿te das cuenta que tu nombre está relacionado también? ¿Le preguntaste a tus padres por qué te habían puesto Cruz? Pues era generacional. Mi abuela se llamaba María Cruz, mi madre se llama María Cruz, y dijeron, pues vamos a ser muy originales y vamos a llamar a la niña María Cruz. De generación en generación. Y yo por acortar, pues le pedí a la gente que me empezara a llamar Cruz, que también fue, yo creo, en ese momento que tuve de inflexión, ¿no? De dudas, Sí, y luego pues la gente pues en plan broma dice, ay, ¿qué cruz te ha caído? Esta cruz. Y hay personas que me decían, pero ¿y por qué no te cambias el nombre, no? Eso de Cruz. O te lo dejas por María o te lo dejas por Cruz, María. Claro. Y dije, pero si es que Cruz es símbolo de amor. No lo miréis como una cruz que hay que cargar algo como angustia o no, es que es el símbolo, es la muestra más grande de amor que alguien ha tenido por mí, por ti, por todos. Es que Dios hecho hombre dio la vida por ti en muerte de cruz, que es la muerte más dolorosa, ¿no?, que pueda existir. Pero no se queda ahí, se queda en que, como bien estamos celebrando hoy, en la Iglesia la resurrección, que es ese acto de amor y esa última palabra que Dios tiene, de decir, la última palabra no la tiene la muerte, la tiene mi vida resucitada en la cruz, la tiene el amor que tengo para cada uno de vosotros, ¿no? Entonces, mi nombre, Cruz, pues es símbolo de amor, es amor. Así es, qué bonito. Tenemos que despedir el programa. Lo encuentro... Podríamos estar hablando horas, ¿no? Es que es tan apasionante. Cruz, dirección, página web o Instagram de Emaús o lo que quieras. Bueno, ahí es sencillo porque vais a cualquier parroquia. Casi todas las parroquias de Emaús ofrecen el retiro, ¿no? Tienen grupos de Emaús, pero si no, el párroco de la parroquia te va a decir en qué parroquia te puedes inscribir. Te puedes inscribir. Y es tan sencillo como ir y inscribirte. Se supone que te apuntas y ahí te dan fecha para ir a este retiro, que es fuera de Madrid, Está en todas partes. Está en Madrid, bueno, en todas las comunidades de España. Emaús está en más de 20 países, no solamente aquí en España. Su origen es de Florida, en Miami. Está en Estados Unidos, en Argentina, en Italia, en Alemania.
Y aquí en España, gracias a Dios, pues gran parte de las parroquias, tanto de ciudades como de pueblos, ya existen los grupos de Emaús, los retiros de Emaús. Tenéis que abrir en Chile, al lado de Argentina, claro. Y aquí Claro. nuestro programa se ve allí también a través de Radio Agricultura, ¿no? Para que des la idea, Cruz, de, Pues, oye, hay que abrir lo Emaús lanzamos, lo en lanzamos. Chile. Claro que sí. Porque el Camino de Santiago ahora se ha abierto allí una vía a los Andes que es auténtico del tema de del camino real, ¿no? Del legal, digamos, que es el Camino de Santiago. Y se ha abierto allí y funciona fenomenal, bueno. con 300 caminantes, cada vez tiene más adeptos. Entonces yo creo que puede encajar muy bien, porque Chile también es un país de tradiciones, de religión, de conservador. Seguro que sí. Oh, tenemos que despedir, mira nuestro técnico. Ok, te hacemos caso. Bueno, ha sido realmente un placer, una maravilla tenerlos aquí. Muchísimas gracias. Padre Horcajo, José Manuel, Carlota Quiñones y Cruz, por supuesto. Te he dicho el apellido, no, Cruz Quiñones, perdón, y, No pasa nada. No pasa y Carlota nada. Uriarte. Eso. Mensaje final, el libro. Ya hemos hablado, pero Pues nada, que escuchemos a Jesús desde el los 10 corazón. minutos. Y los 10 minutos. Claro, 10 minutos con Jesús y es una forma muy concreta, muy práctica de aprender a hablar con Jesús y sentirlo desde dentro. Eso se escucha en YouTube. Sí, en YouTube, sí. Ya tiene su aplicación propia y en YouTube Eso, también, sí, 10 sí. 10 minutos con Jesús, ahí Sí, pueden sí, escuchar sí. al Padre Horcajo y a otros sacerdotes, Sí, ¿no? sí, sí. Qué maravilla. Muchísimas gracias por venir. Gracias Hasta la a ti, próxima. Carolina. Gracias. Feliz Semana Santa. Domingo de Resurrección. Hasta pronto, próximo domingo.